Es posible que hayas pasado cientos de veces por estos lugares sin detenerte a pensar en lo que se oculta bajo el suelo. Puede que hayas conducido por carreteras que cruzan campos aparentemente tranquilos, o caminado por zonas donde hoy solo hay marismas, ríos y ciudades modernas. Sin embargo, bajo esa superficie cotidiana, algunos investigadores creen que podría encontrarse el rastro de una civilización que cambió la historia de la península ibérica y que, con el paso del tiempo, fue casi borrada de la memoria colectiva. Su nombre era Tartessos. Para los antiguos griegos, Tartessos no era solo un territorio lejano. Era una tierra asociada a la riqueza, al comercio y al poder. Un lugar donde los metales abundaban, donde los ríos facilitaban el intercambio de bienes y donde una sociedad organizada parecía haber alcanzado un nivel de desarrollo sorprendente para su época. Estos relatos, transmitidos durante siglos, generaron una imagen casi legendaria de una civilización situada en el extremo occidental del mundo conocido. Durante mucho tiempo, estas historias fueron consideradas mitos o exageraciones. Se pensaba que formaban parte de la tendencia de los viajeros antiguos a embellecer o dramatizar lo desconocido. Sin embargo, los descubrimientos arqueológicos realizados en el sur de España comenzaron a cambiar esa percepción. Restos de asentamientos, objetos rituales, tesoros ocultos y evidencias de una intensa actividad metalúrgica sugirieron que Tartessos pudo haber sido una realidad histórica, y no solo una narración simbólica. Lo más inquietante no es solo la posibilidad de que esta civilización haya existido, sino la forma en que desapareció. No hay registros claros de una gran guerra que la destruyera, ni de una catástrofe única que explicara su caída. Su rastro se difumina progresivamente, como si el tiempo hubiera decidido cubrir sus huellas con capas de silencio y olvido. Hoy, algunos arqueólogos sostienen que los vestigios de Tartessos podrían encontrarse enterrados bajo zonas que millones de personas recorren cada día. Lugares que forman parte de la vida cotidiana, donde nadie sospecharía que bajo el suelo se esconden restos de una sociedad antigua que pudo haber influido decisivamente en la historia europea. Esta posibilidad transforma la manera en que observamos el entorno. Ya no se trata solo de paisajes actuales, sino de escenarios donde el pasado podría emerger en cualquier momento. Cada campo, cada río y cada ciudad puede ocultar fragmentos de una historia que aún no ha sido completamente revelada. Tal vez, sin darte cuenta, estés viviendo sobre los vestigios de una civilización perdida, una cultura que prosperó, que interactuó con otros pueblos del Mediterráneo y que, por razones que aún intentamos comprender, desapareció dejando tras de sí más preguntas que respuestas. Comprender el misterio de Tartessos no es solo un ejercicio académico, es una forma de replantear la relación entre el pasado y el presente, de reconocer que la historia que creemos conocer puede estar incompleta y de aceptar que aún existen capítulos enterrados esperando ser descubiertos. Mucho antes de que España existiera como nación, mucho antes de que las ciudades actuales ocuparan estos territorios y de que las carreteras conectaran regiones enteras, hubo en el extremo suroccidental de la península ibérica una sociedad que despertó la curiosidad y la admiración de los pueblos del mundo antiguo. No se trataba de una comunidad aislada ni de un asentamiento menor. Los relatos más antiguos hablan de un reino organizado, próspero y profundamente conectado con las rutas comerciales del Mediterráneo. Los griegos lo llamaron Tartessos. Para quienes navegaban hacia el oeste, más allá de las columnas de Hércules, Tartessos representaba una tierra distinta, no solo por su ubicación geográfica, sino por la abundancia de recursos que parecía ofrecer. Oro, plata y otros metales fluían desde estas tierras hacia mercados lejanos, generando la impresión de que se trataba de un lugar excepcionalmente rico. Esta riqueza no era únicamente material, también reflejaba una estructura social capaz de organizar la extracción, el procesamiento y el comercio de estos recursos a gran escala.
Durante siglos, las referencias a Tartessos se transmitieron a través de textos clásicos y tradiciones orales. Algunos historiadores antiguos describieron a sus habitantes como un pueblo con leyes, sistemas de gobierno y una cultura propia bien definida. Sin embargo, la falta de evidencias arqueológicas claras llevó a muchos investigadores modernos a considerar estas descripciones como exageraciones o interpretaciones simbólicas de realidades menos impresionantes. Esa percepción comenzó a cambiar cuando, en distintas zonas del sur de la península, se hallaron restos que sugerían la existencia de una sociedad compleja anterior a la influencia directa de fenicios y romanos. Cerámicas, herramientas, restos de viviendas y objetos de valor ritual comenzaron a ofrecer indicios de una cultura con rasgos propios, capaz de interactuar con otras civilizaciones sin perder su identidad. Uno de los aspectos más intrigantes de Tartessos es su capacidad para integrar influencias externas. Los contactos con comerciantes fenicios introdujeron nuevas técnicas, formas de organización y elementos culturales que pudieron haber contribuido al desarrollo de la sociedad tartésica. Sin embargo, esta interacción no implicó la desaparición de sus características originales. Más bien, parece haber generado una síntesis cultural que convirtió a Tartessos en un punto de encuentro entre distintas tradiciones del mundo antiguo. La idea de que una civilización tan relevante pudiera haber existido en estas tierras plantea preguntas fundamentales sobre la historia de Europa occidental. Si Tartessos fue realmente un centro de poder económico y cultural, ¿por qué su memoria se debilitó hasta casi desaparecer? ¿Cómo es posible que una sociedad descrita con tanta precisión en textos antiguos haya dejado tan pocos rastros visibles en el presente? Mientras los arqueólogos continúan investigando, el misterio persiste. Los relatos antiguos ofrecen pistas, pero también generan nuevas incógnitas. Cada descubrimiento parece confirmar la existencia de Tartessos y, al mismo tiempo, profundizar el enigma sobre su origen, su desarrollo y su desaparición. Quizá la respuesta no esté en un único hallazgo espectacular, sino en la acumulación de pequeñas evidencias dispersas bajo el suelo que hoy forma parte de la vida cotidiana. Lugares donde el pasado permanece oculto, esperando a ser reconstruido con paciencia y rigor científico. Si hoy observas el paisaje del suroeste de España, es posible que te resulte difícil imaginar que estas tierras, aparentemente tranquilas y silenciosas, pudieron haber sido el escenario de una civilización próspera y dinámica. Campos agrícolas, marismas extensas, ríos que cambian lentamente su curso y ciudades modernas que han crecido con el paso de los siglos forman parte de una geografía que parece completamente integrada en el presente. Sin embargo, bajo esta superficie familiar podría ocultarse una historia mucho más antigua y compleja de lo que solemos imaginar. Tartessos no solo fue descrita como una sociedad rica, sino también como un centro de intercambio que conectaba distintas culturas del Mediterráneo. Su ubicación estratégica le permitió aprovechar rutas comerciales clave y desarrollar una economía basada en la explotación de recursos naturales, especialmente metales. La abundancia de oro, plata y cobre en la región contribuyó a su prosperidad, pero también pudo haber atraído la atención de otras civilizaciones interesadas en estos recursos. El comercio no era únicamente un intercambio de bienes materiales, también implicaba la circulación de ideas, conocimientos técnicos y prácticas culturales. Tartessos pudo haberse beneficiado de este flujo constante, adoptando innovaciones que reforzaron su capacidad productiva y su influencia regional. Al mismo tiempo, esta apertura al exterior pudo haber generado tensiones internas o dependencias que, con el tiempo, afectaron su estabilidad. Algunos investigadores consideran que la riqueza de Tartessos fue una de sus mayores fortalezas y también una posible causa de su declive. En contextos históricos, la acumulación de recursos suele atraer conflictos, rivalidades y presiones externas que pueden transformar el equilibrio de una sociedad.
La competencia por el control de las rutas comerciales o por el acceso a los metales pudo haber desencadenado procesos de cambio difíciles de rastrear en los registros arqueológicos. Hoy, mientras recorres estas mismas tierras, resulta inquietante pensar que bajo el suelo que parece tan común podrían encontrarse restos de ciudades, talleres, templos o centros de actividad que definieron el destino de toda una región. La ausencia de estructuras visibles no implica necesariamente la inexistencia de una civilización. A menudo, el paso del tiempo, la acción de la naturaleza y la transformación del paisaje han ocultado evidencias que solo pueden ser reveladas mediante investigaciones especializadas. Este escenario plantea una reflexión sobre la fragilidad de las sociedades humanas. Incluso aquellas que alcanzan altos niveles de organización y prosperidad pueden desaparecer, dejando tras de sí solo fragmentos de su historia. Tartessos, con su riqueza y su influencia, pudo haber sido un ejemplo temprano de cómo el progreso no garantiza la permanencia. Y mientras los investigadores continúan explorando el subsuelo y reinterpretando los datos disponibles, el misterio de esta civilización perdida sigue invitándonos a reconsiderar lo que creemos saber sobre el origen y el desarrollo de las culturas en la península ibérica. A veces, la historia no se revela a través de grandes ciudades desenterradas ni de monumentos espectaculares que desafían el paso del tiempo. En ocasiones, lo hace mediante hallazgos aislados, objetos que aparecen en lugares inesperados y que, sin embargo, contienen pistas fundamentales sobre civilizaciones enteras. En el caso de Tartessos, algunos de los indicios más significativos han surgido precisamente de este tipo de descubrimientos fragmentarios. Uno de los ejemplos más conocidos es el Tesoro del Carambolo, hallado cerca de Sevilla en el siglo XX. Este conjunto de piezas de oro finamente trabajadas sorprendió tanto por su calidad artística como por la sofisticación técnica que implicaba su elaboración. No se trataba de simples adornos o símbolos de riqueza. Su diseño y su ejecución sugerían la existencia de artesanos altamente especializados, capaces de dominar procesos complejos de fundición, modelado y decoración. Este hallazgo cambió la percepción sobre las culturas antiguas de la región. Demostró que, mucho antes de la llegada de las grandes potencias clásicas, existían en estas tierras sociedades capaces de desarrollar expresiones artísticas y tecnológicas avanzadas. La metalurgia, en particular, parece haber desempeñado un papel central en la identidad de Tartessos, tanto desde el punto de vista económico como simbólico. Sin embargo, la presencia de objetos aislados plantea un desafío interpretativo. Cuando un tesoro aparece sin el contexto arquitectónico o urbano que permita comprender plenamente su función, los investigadores deben reconstruir la historia a partir de evidencias parciales. Cada pieza se convierte en un fragmento de un relato mayor, un indicio que sugiere la existencia de estructuras sociales, prácticas rituales y sistemas de poder que aún no han sido documentados en su totalidad. La posibilidad de que estos objetos formen parte de un entramado cultural mucho más amplio resulta inquietante. Si hallazgos de tal relevancia han surgido de forma casi fortuita, ¿cuántos otros podrían permanecer enterrados bajo zonas que hoy forman parte de la vida cotidiana? La urbanización, la agricultura y las transformaciones del paisaje han podido ocultar vestigios que solo esperan ser descubiertos mediante investigaciones futuras. Esta situación nos invita a reflexionar sobre la forma en que se construye el conocimiento histórico. A menudo, lo que creemos saber está condicionado por lo que hemos logrado encontrar, pero el pasado es mucho más vasto que las evidencias disponibles en el presente. Tartessos, con sus tesoros dispersos y sus huellas fragmentarias, representa un ejemplo claro de cómo una civilización puede influir profundamente en su entorno y al mismo tiempo desaparecer casi por completo de los registros visibles. Mientras los estudios continúan y nuevas tecnologías permiten explorar el subsuelo con mayor precisión,
Cada objeto descubierto se convierte en una pieza clave para comprender el verdadero alcance de esta cultura. El tesoro del Carambolo no es solo un conjunto de artefactos antiguos. Es una ventana hacia un mundo que aún no ha sido completamente revelado, un recordatorio de que la historia puede estar oculta en los lugares más inesperados. Si hoy contemplas las marismas del Guadalquivir o los paisajes cambiantes del suroeste de la península ibérica, podrías pensar que se trata simplemente de entornos naturales, moldeados por el paso del tiempo. Sin embargo, para algunos investigadores, estas transformaciones geográficas podrían haber sido decisivas en el destino de Tartessos. No se trataría solo de una civilización que desapareció por causas humanas, sino también de una sociedad profundamente condicionada por los cambios del entorno que la rodeaba. La relación entre las civilizaciones antiguas y su medio natural siempre ha sido compleja. Ríos que cambian de curso, costas que se modifican lentamente y variaciones climáticas que alteran los patrones de vida pueden influir de manera determinante en la estabilidad de los asentamientos humanos. En el caso de Tartessos, su proximidad a zonas fluviales y costeras, que en su momento facilitaron el comercio y la prosperidad, pudo haberse convertido con el tiempo en un factor de vulnerabilidad. Algunas teorías sugieren que inundaciones recurrentes, el aumento del nivel del mar o la acumulación de sedimentos en determinadas áreas pudieron haber afectado gravemente a las ciudades y centros de actividad tartésicos. Estos procesos, que suelen desarrollarse de forma gradual, no dejan siempre evidencias claras en los registros históricos, pero sí pueden alterar profundamente el paisaje y obligar a las poblaciones a desplazarse o adaptarse. Si esto ocurrió, es posible que parte de la civilización tartésica quedara literalmente enterrada bajo capas de tierra y agua. Ciudades que en su momento fueron centros de poder y comercio podrían encontrarse hoy ocultas bajo marismas o terrenos que parecen completamente ajenos a cualquier vestigio histórico. Esta idea transforma la forma en que observamos el entorno actual, convirtiendo espacios cotidianos en posibles escenarios de descubrimientos futuros. La interacción entre Tartessos y su entorno natural plantea una reflexión más amplia sobre la fragilidad de las sociedades humanas frente a los cambios ambientales. Incluso aquellas culturas que alcanzan altos niveles de desarrollo pueden verse superadas por procesos geológicos o climáticos que escapan a su control. Mientras la investigación científica continúa utilizando tecnologías avanzadas para explorar el subsuelo y reconstruir antiguos paisajes, el misterio de Tartessos sigue vinculado a la dinámica de la naturaleza. Comprender su desaparición implica no solo analizar restos materiales, sino también interpretar cómo el tiempo y el entorno transformaron la realidad de una civilización que en su momento pudo haber parecido destinada a perdurar. Así, cada río que cambia su curso y cada marisma que se expande pueden estar guardando fragmentos de una historia que aún no ha sido completamente desenterrada. Y lo que hoy vemos como simple paisaje podría ser, en realidad, la superficie de un pasado mucho más profundo y complejo. Cuando se habla de Tartessos, es imposible ignorar el papel que desempeñaron los contactos con otras civilizaciones del Mediterráneo. Lejos de ser una sociedad aislada, Tartessos formó parte de una red de intercambios que conectaba regiones distantes y facilitaba la circulación de bienes, ideas y conocimientos. Fenicios, navegantes experimentados y comerciantes influyentes, establecieron enclaves en las costas del sur peninsular y mantuvieron relaciones constantes con los habitantes de estas tierras. Este intercambio cultural pudo haber sido uno de los factores que impulsaron el desarrollo de Tartessos. La introducción de nuevas técnicas de navegación, sistemas de escritura y métodos de organización económica habría contribuido a consolidar una sociedad capaz de integrarse en dinámicas comerciales más amplias. Sin embargo, esta misma integración también pudo haber generado tensiones y transformaciones internas difíciles de reconstruir con precisión.
Las civilizaciones que dependen en gran medida de redes comerciales externas suelen experimentar cambios profundos cuando estas redes se modifican. La aparición de nuevas potencias, la alteración de rutas marítimas o la competencia por recursos estratégicos pueden afectar la estabilidad de sistemas económicos complejos. En el caso de Tartessos, algunos investigadores consideran que la presión ejercida por actores externos o la reconfiguración del comercio mediterráneo pudo haber debilitado su posición. Además, el contacto con otras culturas implica procesos de adaptación que pueden transformar la identidad de una sociedad. La adopción de prácticas extranjeras, la influencia de nuevas creencias o la integración en estructuras políticas más amplias pueden conducir a cambios graduales que con el tiempo alteran la cohesión interna. Hoy, al analizar los vestigios arqueológicos de la región, resulta evidente que Tartessos no existió en aislamiento. Sus huellas se encuentran entrelazadas con las de otros pueblos que también dejaron su marca en la península ibérica. Esta interconexión plantea un desafío para los historiadores, que deben distinguir entre los elementos propios de la cultura tartésica y aquellos derivados de contactos externos. Comprender esta dinámica es esencial para reconstruir el verdadero alcance de Tartessos. No se trata solo de identificar lo que fue, sino también de entender cómo interactuó con su entorno cultural y económico. Cada objeto hallado, cada estructura descubierta y cada referencia textual constituye una pieza de un rompecabezas que aún está lejos de completarse. Y mientras la investigación avanza, la historia de Tartessos sigue recordándonos que las civilizaciones son el resultado de múltiples influencias, procesos y decisiones que, en ocasiones, pueden llevarlas tanto al auge como a la desaparición. Con el paso del tiempo, el misterio de Tartessos ha comenzado a ocupar un espacio que trasciende la arqueología y se adentra en el terreno de la imaginación histórica. No solo se trata de reconstruir una civilización antigua a partir de restos materiales, sino de comprender cómo su recuerdo pudo haber influido en relatos y mitos que han llegado hasta nuestros días. Entre las teorías más fascinantes se encuentra la posibilidad de que Tartessos haya servido de inspiración para narraciones legendarias transmitidas durante siglos. Algunos investigadores han señalado paralelismos entre las descripciones de Tartessos y ciertos relatos sobre civilizaciones desaparecidas recogidos en textos antiguos. La idea de una sociedad próspera, situada en el extremo occidental del mundo conocido y asociada a la abundancia de recursos, ha llevado a establecer conexiones con mitos que describen reinos perdidos o tierras sumergidas. Aunque estas hipótesis siguen siendo objeto de debate, reflejan el impacto que la figura de Tartessos ha tenido en la interpretación del pasado. La relación entre historia y mito plantea preguntas profundas sobre la forma en que las sociedades transmiten su memoria. Cuando los registros escritos son escasos o fragmentarios, las narraciones simbólicas pueden convertirse en el principal vehículo para preservar acontecimientos significativos. Con el paso de los siglos, estos relatos pueden transformarse, adaptarse a nuevas realidades o integrarse en tradiciones culturales distintas. En este contexto, Tartessos representa un punto de encuentro entre la investigación científica y la imaginación colectiva. Por un lado, los arqueólogos buscan evidencias concretas que permitan reconstruir su existencia y su evolución. Por otro, el público continúa sintiendo una fascinación especial por la posibilidad de que esta civilización esté vinculada a historias más amplias sobre el destino de los pueblos antiguos. Esta dualidad no debe interpretarse como una contradicción, sino como una manifestación de la complejidad del pasado. La historia no siempre se presenta de forma lineal ni completamente verificable. A menudo, se construye a partir de fragmentos que deben ser interpretados con cautela, combinando el rigor científico con la comprensión de los contextos culturales en los que surgieron las narraciones. Mientras nuevas investigaciones aportan datos y metodologías más precisas, la figura de Tartessos continúa situándose en esa frontera difusa donde la evidencia arqueológica se entrelaza con la tradición oral y la especulación histórica,
Esta condición la convierte en un objeto de estudio singular, capaz de estimular tanto el análisis académico como el interés del público general. Así, cada teoría, cada descubrimiento y cada reinterpretación contribuyen a mantener vivo el enigma de una civilización que, aunque desaparecida, sigue influyendo en la forma en que concebimos el pasado. A pesar de los avances en la investigación arqueológica y del desarrollo de tecnologías cada vez más sofisticadas, el misterio de Tartessos sigue sin resolverse por completo. Cada nuevo hallazgo aporta información valiosa, pero también genera nuevas preguntas que obligan a reconsiderar las interpretaciones previas. Es como si la historia de esta civilización estuviera dispersa en fragmentos que solo pueden comprenderse cuando se integran en un contexto más amplio. En la actualidad, los investigadores cuentan con herramientas que permiten explorar el subsuelo sin recurrir de inmediato a excavaciones extensivas. Técnicas como la teledetección, el análisis satelital y los estudios geofísicos han revelado anomalías en diversas zonas del sur de España, indicios de posibles estructuras enterradas que podrían corresponder a asentamientos antiguos. Estos avances tecnológicos han transformado la manera de estudiar el pasado, abriendo la posibilidad de descubrir ciudades o centros de actividad que permanecieron ocultos durante milenios. La aplicación de estos métodos ha permitido identificar patrones que sugieren la existencia de redes de asentamientos organizados, lo que refuerza la hipótesis de que Tartessos fue una sociedad más compleja de lo que se pensaba inicialmente. Sin embargo, la interpretación de estos datos requiere cautela. La arqueología es una disciplina que combina evidencia empírica con análisis contextual, y cada descubrimiento debe ser evaluado en función de múltiples variables. La expectativa de encontrar pruebas definitivas sobre Tartessos genera un interés creciente tanto en el ámbito académico como en la opinión pública. La idea de que una civilización perdida pueda emerger de nuevo, revelando aspectos desconocidos de la historia europea, tiene un fuerte impacto simbólico. No se trata solo de confirmar su existencia, sino de comprender cómo su desarrollo y desaparición influyeron en procesos históricos posteriores. Este proceso de investigación también nos invita a reflexionar sobre la relación entre pasado y presente. Las tecnologías modernas que hoy utilizamos para explorar el subsuelo y analizar datos complejos se convierten en herramientas fundamentales para recuperar la memoria de sociedades antiguas. De algún modo, el conocimiento contemporáneo actúa como un puente que conecta épocas distantes, permitiendo reconstruir relatos que habían quedado fragmentados. Mientras los estudios continúan y nuevas evidencias emergen gradualmente, Tartessos permanece como un recordatorio de que la historia aún guarda secretos. Bajo los paisajes actuales, bajo las ciudades y los campos que forman parte de la vida cotidiana, podrían encontrarse respuestas capaces de transformar nuestra comprensión del pasado. Y quizás, en algún momento, el descubrimiento de un nuevo yacimiento permita iluminar definitivamente el enigma de una civilización que, aunque desaparecida, sigue presente en la búsqueda constante de conocimiento. Si hoy miras el sur de España desde una perspectiva moderna, verás una región viva, dinámica y profundamente conectada con el presente. Ciudades en constante transformación. Infraestructuras que conectan territorios y paisajes que forman parte de la identidad cultural de millones de personas. Sin embargo, bajo esta realidad contemporánea, podría ocultarse una historia mucho más antigua y compleja de lo que solemos imaginar. Tartessos representa la posibilidad de que una civilización avanzada haya surgido en estas tierras, haya prosperado durante generaciones y haya desaparecido dejando solo fragmentos de su existencia. Objetos dispersos, referencias en textos antiguos y evidencias arqueológicas parciales sugieren que su influencia pudo haber sido significativa en el desarrollo de la península ibérica y en las interacciones culturales del Mediterráneo antiguo. La desaparición de Tartessos nos recuerda que el conocimiento histórico no siempre es completo ni definitivo.
A lo largo del tiempo, las sociedades cambian, los paisajes se transforman y los registros se pierden o se reinterpretan. Lo que hoy consideramos certeza puede ser en el futuro solo una parte de una narrativa más amplia. Tal vez, sin saberlo, caminamos sobre los vestigios de culturas que definieron el destino de regiones enteras. Civilizaciones que influyeron en la forma en que entendemos el comercio, la organización social y la relación entre los pueblos del mundo antiguo. Comprender el misterio de Tartessos implica aceptar que la historia es un proceso en constante construcción. Cada descubrimiento arqueológico, cada análisis científico y cada reinterpretación de las fuentes antiguas contribuyen a ampliar nuestra visión del pasado. Recuerda, el pasado no está muerto, solo está esperando a ser descubierto. Esto fue Curioso Pasado, donde la historia deja preguntas y los misterios comienzan.